Hola, mi nombre es María Emilia Panales Martínez, soy estudiante del Instituto Politécnico Nacional de Unidad Guanajuato en la carrera de Ingeniería Biotecnológica. Actualmente nos encontramos en el curso de Laboratorio de Bioconversiones, periodo 25-2. Y pues bueno, en este video hoy estaremos revisando algunos conceptos que son fundamentales para el desarrollo de temas que tienen que ver con propiedades de sustancias químicas, como lo es el pH, la acidez, la basicidad, sustancias amortiguadoras y el trasfondo de este video, que es el tema de interés, el desarrollo de la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Y pues bueno, para esto necesitamos desarrollar algunos conceptos previamente que nos permitirán entender mejor de qué se trata esta ecuación. Entonces, primeramente es fundamental saber qué es el pH. El pH en sí funciona como un parámetro en varias ramas de estudio como la química o la biología y es aplicable a otras varias áreas como lo es la industria o la medicina. En el caso de la industria, pues puede ser para la producción de fármacos, para procesos químicos, para producción de alimentos, y de interés biotecnológico, pues también tiene que ver mucho con las reacciones enzimáticas. De hecho, es lo que se tratará de abordar mayormente en este curso. Ahora, respecto al pH. Bueno, el pH en sí mide el grado de acidez o alcalinidad de alguna solución en estado acuoso. Por definición matemática, se considera que el pH es igual al logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno. Este valor nos va a permitir expresar la acidez de una solución de manera logarítmica, que pues un poco más adelante veremos cómo se representa esta expresión, y también pues podemos ver una escala de pH de 0 a 14, que es la más comúnmente conocida, y la mejor representación gráfica, donde tenemos que popularmente un ácido es aquella sustancia que tiene un pH menor a 7, una neutra es aquella que tiene pH igual a 7 y una básica o alcalina aquella que tiene un valor mayor a 7. Entonces, pasamos con lo que es la ionización del agua. El agua puramente, de manera experimental, presenta una ionización débil, es decir, la creación de iones con cierta carga, ya sea positiva o negativa, en este caso iones hidrógeno y también hidroxilo. Entonces, la constante de equilibrio de la reacción de disociación del agua se conoce como producto iónico del agua, que se denota como KW, que representa la multiplicación de las concentraciones de ambos iones y que me dará como resultado 1 por 10 a la menos 14 a 25 grados centígrados. Esto quiere decir que la escala que se está manejando es, previamente dicho, logarítmica, y que pues por lo tanto, si yo decidiera aplicar a ambos lados de la ecuación, ya sea la multiplicación de las concentraciones y al resultado que se obtuvo, el logaritmo negativo, yo lograría obtener la expresión que tengo más tarde o abajo, que es pH más pOH igual a 14, donde pOH es el logaritmo negativo de la concentración de iones hidroxilo. Y pues así es como matemáticamente, de manera simple, se define el pH o la suma del pH con el pOH para darnos el valor máximo de la escala que previamente pudimos revisar. Muy bien, entonces ya hablando un poquito de pH, vamos a definir lo que es un ácido, lo que es una base. Según Bronsted y Lowry, un ácido se define como una sustancia que va a donar un protón o protones, dependiendo de ya sea el grado de disociación, es decir, cuántos protones puede donar en solución, o por ejemplo, una base es una sustancia que los acepta, es decir, a partir de otra sustancia que los done, un ácido, la base conjugada va a recibir esos protones. Eso más tarde me va a ayudar para definir lo que son las constantes de disociación. Ahora, los ácidos y las bases se diferencian en su capacidad para disociarse, lo que se cuantifica mediante las constantes de acidez y basicidad Ka y Kb.
En la Ka tenemos un cociente. Bueno, en ambas constantes tenemos un cociente, sin embargo, representan cosas distintas cada uno de sus términos. En el cociente de la constante de acidez tenemos la multiplicación de la concentración de iones hidrógeno por los de la base eh, débil sobre los de la base conjugada sobre los del ácido débil. Ahora sí, en el caso de la base tenemos la multiplicación de la concentración de los iones del ácido conjugado por los de los iones hidroxilo sobre la concentración de la base, que en sí funcionan de manera homóloga. Es como un espejo, una reflexión de lo que se está haciendo en cada una. Sin embargo, mucho ojo porque se puede llegar a trabajar de maneras distintas al momento de proceder a hacer los cálculos de pH. Ahora, tenemos lo que son la KW a partir de la K y la KB, donde su multiplicación nos da la misma escala logarítmica de 1 por 10 a la menos 14. También es importante mencionar que la suma de pKa y pKb es igual a 14, ya que de igual manera, si vuelvo a operar el Ka, como lo tengo del lado derecho, que me dice que el pKa mide qué tan fácil un ácido libera un protón, sabemos que el pKa por el pKb, que mide qué tan fácilmente lo acepta, se van a sumar y estos también me van a dar la escala de pH de 14. Lo que significa que mientras más fuerte sea un pKa, es decir, mientras más fuerte sea un Ka y tenga un menor valor de Ka, más débil será su base. Es decir, si yo tengo un ácido con un Ka muy alto y con un pKa muy bajo, más débil va a ser la base conjugada que tenga. Y por otra parte, para una base a menor Kb y mayor pKb, pues el poder de disociación va a ser muy distinto. Por ejemplo, ahora con el pKb medimos la aceptación de los protones. Entonces, una base con un pKb bajo es más fuerte que uno con un pKb alto, porque acepta protones con mayor facilidad. Es decir, solamente es como una medida para saber dónde la sustancia va a aceptar más o va a recibir más o menos pues protones o Ahora, en el caso de ambas sustancias existen tanto fuertes como débiles. En el caso de las fuertes, pues se disocian completamente en solución acuosa, es decir, que el cálculo de pH para estas sustancias es relativamente sencillo, ya que lo único que se tiene que hacer es aplicar la definición de pH para la concentración de iones de hidrógeno en solución de esta sustancia, o en su defecto, si se tiene una base, el cálculo de la concentración de iones hidroxilo, lo que me permitirá encontrar el pOH y este a su vez se va a operar para restárselo al 14 que representa el resultado final de la multiplicación de las concentraciones y así yo lograré obtener el pH. Sin embargo, con los ácidos y las bases débiles es un caso completamente distinto, ya que solamente se disocian de manera parcial en la solución. Para calcular el pH de un ácido débil se necesita conocer su concentración y su constante de acidez o de basicidad, ya que los ácidos y las bases débiles no se disocian completamente en agua. De hecho, van liberando poco a poco sus protones. Es por eso que a veces para cálculos de concentración o para cálculos del mismo pH se tiene que hacer el procedimiento del equilibrio, es decir, ir calculando concentración tras concentración a partir de interacciones, de reacciones en cadena, una tras otra vez hasta que lleguemos al producto final de esa reacción. Ahora, tenemos abajo un esquema de cómo funciona más o menos la parte de la interacción entre ambas sustancias de un ácido fuerte en disolución acuosa en formación
de base débil o viceversa. Ahora, bueno, ya vimos que hay cierta diferencia entre los ácidos bases fuertes a débiles. Sin embargo, también es importante mencionar que en el laboratorio son indispensables las soluciones amortiguadoras, ya que a veces se necesita controlar ciertos parámetros de la reacción para ciertos pHs muy específicos. Bueno, para esto podemos checar el principio de Le Chatelier, que dice que cuando un sistema en equilibrio experimenta un cambio, este responde para contrarrestarlo y restablecer el equilibrio. Es decir, que en relación de equilibrio ácido-base, si se agrega más ácido o más base, el sistema se ajusta para minimizar el efecto que tiene ese cambio. Ahora, tomemos el ejemplo de la disociación de un ácido débil que se va a disociar o se va a separar en los iones hidroxilo y los de la base conjugada. En donde si se hace al medio más ácido, el equilibrio se va a desplazar hacia la izquierda, formando una mayor cantidad de ácido débil y reduciendo la concentración de iones hidrógeno, lo que va a evitar que el pH disminuya. Ahora, caso contrario a lo que ocurre con una base, donde si se hace más básico el medio, el equilibrio va a ir hacia la derecha, lo que va a producir que se liberen más iones hidrógeno y va a evitar que el pH ascienda a niveles más altos como 10, 12, incluso 14, dependiendo de la sustancia y cómo se trabaje. Ahora, para esto, para poder saber sobre soluciones amortiguadoras, pues tenemos que saber que se definen como soluciones que resisten los cambios del pH porque se contiene un ácido débil y su debida base conjugada que al agregar un ácido o una base, el equilibrio se va a ajustar para minimizar el impacto en el pH, que es lo que decíamos del principio de Le Chatelier. Ahora, por ejemplo, rápidamente nos podemos ir a una ejemplificación con un ácido fuerte y una base fuerte. En este caso, los iones hidrógeno en el ácido clorhídrico se van a separar de los iones cloruro y van a interactuar con la base débil del buffer que esté actuando sobre esa sustancia para formar su ácido conjugado y así disminuir la concentración de iones hidrógeno. En cambio, con el hidróxido de sodio, que es una base fuerte, los iones hidróxido interactúan con el ácido débil del buffer para formar su base conjugada y así ya aumente la concentración de iones hidrógeno, lo que nos va a permitir que el pH no ascienda. Pero pues también tenemos algo muy parecido. De hecho, este ejemplo se puede aplicar al buffer en sí mismo. Si se agregan protones, es decir, un ácido fuerte como el ácido clorhídrico, el exceso de protones se va a combinar con el acetato para formar más ácido acético, evitando que el pH baje mucho. Es decir, tenemos un buffer de ácido acético-acetato. Los iones hidrógeno del ácido fuerte interactúan con la base conjugada, lo que promueve que haya una formación de ácido débil, de ácido débil, lo que va a evitar que el pH baje mucho porque esos iones hidrógeno ya están interactuando con otra especie. Ahora, si se agregan iones hidróxido, una base fuerte como el hidróxido de sodio, este reacciona con los otros protones libres, desplazando el equilibrio y liberando más protones, evitando que el pH suba mucho. Es importante mencionar que un buffer siempre va a funcionar sobre otra sustancia de tal forma que para poder elegirlo tenemos que fijarnos en el pKa del ácido débil que se está usando para hacer ese buffer, ya que se mantiene estable dentro de un rango más o menos una unidad del pKa de este ácido.
Como por ejemplo, si tenemos este buffer anteriormente ejemplificado, que tiene un pKa, bueno, el ácido acético tiene un pKa de 4.76, su buffer va a funcionar bien entre -1, que es 3.76, más 1, que es 5.76 unidad del rango del pKa de manera óptima, porque si no, pues tendríamos que ajustar el buffer. Y pues bueno, para estos buffers también es posible calcular el pH, pero se calcula de una manera diferente, ya que no se recurre tanto a la parte de la definición pura de pH. Bueno, sí se recurre, pero no de esa manera, es una manera un poco más indirecta. Y tampoco se recurre al cálculo de grado de disociación, sino que es directamente por medio de una fórmula que me dice que el pH es igual al pKa, es decir, el pH en el ácido y su base conjugada que están en cantidades iguales, que es una propiedad del ácido débil, más el logaritmo del cociente de las concentraciones de la base conjugada sobre el ácido débil. Esta ecuación es la que estaremos desarrollando en un momento para que veamos de dónde viene y ver por qué dije que el pH no era tan directamente posible de calcular al momento de realizar los cálculos con esta fórmula. Así que vamos a la demostración. Una solución buffer se define como aquella que es capaz de mantener su pH a pesar de la adición de un poco de ácido o la adición de un poco de base. Como ejemplo tenemos el buffer de ácido acético acetato, en el cual nos explica que la solución va a rondar por el valor del pKa del ácido débil que compone este buffer. Por ejemplo, el ácido acético tiene un pKa de 4.75, por lo tanto el pH va a rondar entre este valor más o menos una unidad. Y bueno, partimos con la demostración de la ecuación de Henderson a partir de la constante de acidez, donde para un ácido débil el Ka es igual a la concentración de iones hidrógeno más la concentración de base débil, sobre la concentración del ácido. Y bueno, ¿cómo hacemos para llegar a la ecuación que me interesa obtener? Lo primero que tenemos que hacer es aplicar el menos logaritmo de ambos lados de la ecuación. Pero para esto primero necesitamos hacer un despeje. Por lo tanto, vamos a despejar para la concentración de hidrógenos, donde la concentración de iones hidrógeno es igual a la constante de acidez por la concentración del ácido débil sobre la concentración de la base conjugada. Ahora aplicamos el menos logaritmo para ambos lados de la ecuación. Es igual al menos logaritmo de la constante de acidez por la concentración del ácido débil sobre la concentración de la base conjugada. Ahora, aquí tengo un término, pero una ley de los logaritmos me dice que yo, al tener dos términos dividiéndose, multiplicándose como un logaritmo, los puedo separar en dos términos. Por lo tanto, del lado derecho de la ecuación, yo tendré el menos logaritmo de la constante de acidez menos el logaritmo de la relación entre la concentración del ácido débil sobre la base conjugada. Ahora, partimos del menos logaritmo de la relación de las concentraciones. Para esto, otra ley de los logaritmos me dice que para poder cambiar el signo de este logaritmo, simplemente yo tengo que cambiar el lugar de los coeficientes del cociente. Por lo tanto, tendría que menos logaritmo de la concentración de iones hidrógeno es igual al menos logaritmo de la concentración, de la constante de acidez, más el logaritmo de la relación de la concentración
de la base conjugada sobre la concentración del ácido déclico. Y ahora lo único que nos queda sería reemplazar cada uno de los términos por su respectiva definición, donde el menos logaritmo de los iones hidrógeno representa, por definición, el pH. Por lo tanto, tengo pH es igual menos logaritmo de la constante de acidez me representa el pKa. Y pues simplemente se suman los términos que operamos antes en relación a las concentraciones. Y bueno, esta es en sí la ecuación de interés que nosotros buscábamos obtener, descrita como la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Ahora, no solamente se puede partir desde la constante de acidez, sino que también podemos partir de la constante de basicidad, que es procedimentalmente un espejo de lo que se realizó para esta definición. Por lo tanto, yo te invito a que determines la ecuación de Henderson-Hasselbalch a partir del pKb o a partir del Kb, que simplemente pues, nos llevaría a obtener la expresión para el pOH, donde recordemos que pH más pOH es igual a 14, por lo tanto, obteniendo el pOH, es posible que podamos obtener el pH a partir de una resta. Y bueno, esto sería todo hasta ahora y pues nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.